No, tú sabes. Ese editor que yo ahí, ¿verdad? Se me fue, ¿verdad? Vea, eso fue lo que para la próxima. No. Las tomas normales. Se hacen Para la próxima. y con la otra. Para la próxima. Creo que se llama. Para la próxima. Saludos a todos. Esta es una nueva entrega de Doctrina Reformada para Principiantes. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de preguntas tocantes al tema que vimos la vez pasada. Preguntas que tienen que ver con la Biblia, con el canon, y vamos a hacer una especie de preguntas y respuestas donde vamos a tratar de demostrar como un fundamento sólido por qué la palabra de Dios debe ser suficiente, entre otras cosas. En este video vamos a responder algunas de las preguntas que las personas siempre se hacen con respecto a la palabra de Dios, la Biblia. Existen una gran cantidad de denominaciones cristianas y otras que se hacen llamar cristianas, y cada una de ellas dice tener la interpretación correcta de la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cómo hacemos para saber quién tiene la razón? ¿Cómo hacemos para saber cuál es la interpretación correcta y cuál denominación tiene la interpretación correcta? Hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, lo necesario para la salvación y lo más importante que Dios quiere que nosotros sepamos está escrito en la Biblia en un lugar y en otro, de tal manera que todas las denominaciones históricas interpretan de la misma manera esos versículos. Por ejemplo, podemos hablar de la doctrina de la Trinidad, podemos hablar de la doctrina de la concepción inmaculada de Cristo, o sea, que Cristo fue concebido sin pecado en el vientre de María. Podemos citar también la doctrina de su divinidad, de que Él es completamente Dios. Podemos también mencionar que la salvación es solo por la gracia, por medio de la fe. Todas estas doctrinas, las grandes iglesias históricas concuerdan en lo mismo. En segundo lugar, para nadie es un secreto que la mente humana está entenebrecida, está cegada por el pecado. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a este libro con una mente ciega, creyendo que no es necesaria una iluminación del Espíritu de Dios, y creyendo, como creen los católicos romanos, por ejemplo, que el Papa y todo el sistema del magisterio son los que deben interpretar correctamente la Biblia, estamos cometiendo un gran error, porque el autor de este libro es el Espíritu Santo de Dios, no es el hombre. Así que es el Espíritu Santo de Dios el único que tiene la autoridad para decirnos cómo se interpreta lo que tengamos que interpretar de aquí. Toda interpretación correcta, o al menos toda interpretación que se acerque más fielmente al mensaje que Dios nos ha dado, tiene que tener la mínima cantidad de inconsistencias con la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir? Que hay interpretaciones, por ejemplo, tocantes a la divinidad de Cristo, que ponen en entredicho ciertos pasajes. Hay ciertos grupos o denominaciones pseudo-cristianas, como los Testigos de Jehová o como los pentecostales unicitarios, que dicen que el Hijo de Dios no es Dios, el Hijo de Dios es una criatura. Ese tipo de interpretaciones, en primer lugar, contradicen todo lo que históricamente la Iglesia de Jesucristo a lo largo de toda su historia ha creído. En segundo lugar, tiene una multitud de problemas internos, porque contradice otros versículos que explícitamente nos enseñan que Jesucristo es Dios, como Tito 2.13, segunda de Pedro 1.1, Romanos 9.5, etc. No podemos llegar y decir que una denominación, sea la que sea, tiene la verdad absoluta. No existe denominación que tenga el 100% de la verdad. Lo único que podemos encontrar es un
grupo o denominación que se acerque lo más fielmente a la verdad. Entonces, este grupo, si existe sobre la faz de la tierra, tiene historia. No puede ser un grupo que haya surgido hace 100 años, hace 200 años. La interpretación que ese grupo o esa denominación tenga de la palabra de Dios tiene que concordar con lo que la iglesia históricamente ha creído. Por lo tanto, es imposible que un grupo surgido hace 100 años, 50 años, 200 años pueda decir que tiene la verdad cuando está desconectado históricamente de lo que la iglesia ha creído. Excelente, Gabriel, eso que acabas de mencionar. Por eso es importante, hermanos, que no olvidemos la historia de la iglesia, que no olvidemos a los hombres iluminados por el Espíritu Santo y que han seguido y han enseñado estas verdades. Escudriñemos, busquemos más de la palabra de Dios. Otra pregunta que muchas personas se hacen y es muy común es la siguiente: ¿será cierto que gracias a la Iglesia Católica Romana tenemos la palabra de Dios, la Biblia, en nuestras manos? ¿Qué tenemos que decir ante eso? Bueno, en primer lugar, no es gracias a hombre alguno que tenemos la palabra de Dios, sino gracias a Dios mismo. No es el hombre en primer lugar quien buscó a Dios, es Dios que buscó al hombre. Si Dios se revela al hombre, Él tiene que buscar un método seguro para revelarse. Ya hemos visto que no es por tradición oral ni por revelación privada, sino por método escrito, la palabra de Dios escrita, la palabra de Dios que todos aquellos que se acercan a ella con el debido uso de su inteligencia y con la iluminación del Espíritu Santo puedan entender. En segundo lugar, no es cierto que la Iglesia Católica nos dio la Biblia. ¿Por qué? Bueno, porque el Antiguo Testamento, lo que conocemos como libros del Antiguo Testamento, ya existían para la época de Cristo. Vemos leyendo la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que ellos citaban muy seguido a los salmos, citaban libros históricos, citaban profecías. Eso significa que la Iglesia Católica en ese momento no había provisto nada porque ella no existía. La Iglesia Católica Romana, como la conocemos hoy, no existía para esa época. Entonces ella no puede habernos dado el Antiguo Testamento. Y en cuanto al Nuevo Testamento, es un proceso de 100 años aproximadamente, desde la ascensión de Cristo hasta Juan, el último discípulo. Ese primer siglo fue el siglo apostólico, fue donde Dios inspiró a ciertos hombres, a los discípulos y ciertos hombres más para escribir su mensaje y dejarlo por escrito. Entonces la Iglesia Católica simple y sencillamente lo que hizo fue declarar como oficiales lo que ya el común de cristianos de los primeros siglos tenía como canónico. Entonces la Iglesia Católica no nos dio la Biblia, simplemente en un concilio la oficializó. No es cierto que la Iglesia Católica nos dio la Biblia. Ya en los tiempos de Cristo existía el Antiguo Testamento. Lo que usaron Jesús y los apóstoles fue la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? Bueno, es una traducción griega de las escrituras hebreas. Y además es bien irónico que la Iglesia Católica Romana diga que gracias a ella tenemos la palabra de Dios, la Biblia, cuando ellos mismos la prohibieron. Pero Dios, en su gracia y misericordia, nos trajo la Reforma Protestante y la imprenta. Y como último punto, es imposible que una entidad que diga que nos dio la Biblia sea la que se encargue de contradecirla de forma tan directa. No es posible que la Iglesia Católica nos diga que ella nos dio la Biblia cuando evidentemente a lo largo de toda su historia nos ha demostrado todo lo contrario. Nos prohibió la Biblia, condenó a todos aquellos que predicaron el Evangelio verdadero de Jesucristo, sea la época que haya sido, contradicen abiertamente hasta el presente cada enseñanza fundamental de la palabra de Dios, como la salvación por gracia a través de la fe. No puede ser que la Iglesia Católica sea la portadora del mensaje de Dios en la tierra, puesto que ella se ha encargado una y otra vez de denigrar el mismo mensaje por medio de sus abominables idolatrías y contradicciones tan directas al mensaje del Evangelio. Gabriel, otra pregunta muy común que la gente se hace:
¿por qué los libros apócrifos no forman parte del canon bíblico? Interesante pregunta, Julio. Históricamente hemos tenido una controversia muy grande con la Iglesia Católica porque ellos consideran esos 7 libros apócrifos o deuterocanónicos como parte inspirada de la palabra de Dios. Deuterocanónico significa deuteros, posterior, canon, canónicos, es decir, que fueron libros añadidos después de que se cerró el canon. Esos libros, en primer lugar, fueron rechazados por los judíos. Romanos 3.1 nos enseña, Julio, que a los judíos les fue confiada la palabra de Dios, es decir, lo que ellos tenían por inspirado era lo que Dios había inspirado. Entonces, si ellos rechazaron por completo esos libros como falsos y espurios, entonces es por una razón muy obvia. El pueblo de Dios del Antiguo Testamento, la iglesia como nación, no tenían esos libros como inspirados. En segundo lugar, los libros datan de una época donde ya no había revelación. Aún los eruditos católicos romanos datan esos libros en la época de entre el 400 a.C. y el año 0. En esa época no había profeta, el último profeta fue Malaquías, y Malaquías escribió antes del 400 a.C. Entonces, esos libros datan de una época donde ya no había profeta, ya no había revelación. Entonces esos libros no podemos considerarlos como verdaderamente inspirados. En tercer lugar, estos libros abundan en contradicciones internas y contradicen además otras porciones verdaderamente inspiradas de la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, no puede ser palabra de Dios libros que fueron añadidos 1500 años después de que se cerró el canon. Durante la época de la Reforma, cuando los reformadores comenzaron a atacar la doctrina del purgatorio, ahí fue donde la Iglesia Católica encontró apoyo para estos libros. No podemos llamar un libro inspirado por el Espíritu de Dios a ciertos libros que fueron añadidos al canon 1500 años después de que el mismo canon se cerró. La Iglesia Católica añadió estos libros a su Biblia en la época de la Reforma, cuando los reformadores comenzaron a objetarles a ellos la doctrina del purgatorio. ¿Por qué? Porque en uno de estos libros se encuentra una cierta referencia indirecta a la existencia de un lugar intermedio entre el infierno o el lugar de tormentos y el paraíso, o sea, donde está la presencia de Dios, la presencia de Cristo. Entonces, la Iglesia Católica añadió estos libros en respuesta a los reformadores, pero no fueron nunca parte histórica de la palabra de Dios. Antes de la Reforma, esos libros no estaban ni siquiera estaban en sus propias Biblias. Estaban como en el aire, esperando una respuesta a ver qué pasaba con ellos. Entonces no podemos aceptarlos porque estamos constreñidos a creer que lo que es verdaderamente inspirado e histórico es lo que debemos creer. Gabriel, y todas esas historias mitológicas o leyendas, como los ateos le llaman a las historias bíblicas, como por ejemplo cuando la serpiente le habló a Eva, el diluvio, cuando el mar rojo se abrió, cuando el sol se detuvo, ¿cómo hacemos para saber que verdaderamente no son mitológicas o leyendas, sino que son historias bíblicas verdaderas? Bueno, Julio, en primer lugar, todas esas cosas, a nuestro parecer, serían ilógicas y absurdas si de verdad Dios no fuera todopoderoso. Si nosotros vamos a tomar la Biblia como un libro que tiene que ajustarse a nuestros paradigmas mentales, a nuestro modo de ver las cosas en la actualidad, pues vamos a encontrar muchas cosas que no van a encajar. Entonces, nosotros somos los que tenemos que ir a la Biblia y verdaderamente confirmar si eso puede llegar a pasar. Si puede llegar a pasar, entonces no tenemos razón alguna para desecharlo. En segundo lugar, si buscamos en esos periodos tan antiguos, vamos a ver que todas las culturas, no solamente Israel, sino todas las demás culturas, llámese Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, todas esas culturas tenían su propia versión del Génesis o del principio, y todas ellas concordaban al menos en aspectos básicos, como por ejemplo un diluvio universal. Todas ellas concordaban en la creación, no exactamente como nosotros. Ellos creían que los dioses habían creado el mundo, pero sí tenían en sus conciencias
al menos una idea similar a la que nos enseña la palabra. Entonces, ¿qué significa esto? Que tantas culturas no pueden estar equivocadas en ese sentido. Si era algo del común de los habitantes de la tierra en ese entonces, era porque ellos habían visto con sus propios ojos y sus antepasados lo habían visto y vivido algo real. No puede ser algo completamente imaginario. Nadie lo hubiera creído y hubiera desaparecido inmediatamente una generación o 2 generaciones después, pero no fue el caso. Y finalmente, como el punto 3, hablando de la Biblia en general, ella tiene dentro de sí misma muchos argumentos válidos por los cuales podemos decir que es la palabra de Dios. Uno de ellos puede ser la majestad de su estilo, su obra literaria, el hecho de que nunca se contradiga, el hecho de que diferentes autores en distintas épocas a lo largo de 1500 o 1600 años aproximadamente nunca se contradigan en lo que están diciendo, sino más bien que se complementen unos a otros. El fin que se proponen alcanzar, que no es exaltar al hombre, sino humillarlo y exaltar al Dios verdadero. El fin que se propone alcanzar, que es anunciarnos un mensaje de salvación, y finalmente, como experiencia, poder llegar y creer que lo que se contiene en ese libro es capaz de transformar el corazón más negro y hacerlo un corazón nuevo. Todas esas cosas son argumentos completamente válidos para decir que este libro es un libro extraordinario. Es un libro que es diferente a los demás y es un libro que podemos llegar y decir es la palabra del Dios creador del universo. Y tiene autoridad y tenemos que creer que es la palabra de Dios porque eso es lo que dice ella y es porque lo que Dios nos enseña por medio de su Santo Espíritu. Recordemos que muchos eruditos a lo largo de la historia han estudiado la Biblia letra por letra para confirmarla o para tratar de refutarla, y la Biblia se mantiene firme, no le han hecho ni cosquillas. Esto me recuerda la anécdota de Voltaire, quien dijo que después de su muerte la Biblia desaparecería por completo. Irónicamente, la Sociedad Bíblica Francesa compró una de sus casas y hasta el día de hoy se imprimen cientos de miles de Biblias. Y esto es una demostración más de cómo Dios se burla de sus enemigos. Eso es simple y sencillamente una demostración de lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 24 al 25. Y esta palabra dice así: toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les fue anunciada. Gracias por seguirnos en esta nueva entrega y los esperamos en el próximo video. Y recuerden, sola Escritura.